a por todas, crack. Vamos. Se ha parado, no sé qué estaba buscando en la mochila, no lo encuentra y tiene que volver corriendo al avituallamiento que está a 200 metros más atrás. Esto a Raúl no iba a decir. Bueno amigos, últimos minutos aquí en la casa. La gente dice que no está nerviosa, pero yo sí. Y me imagino que el corredor también. Lo tenemos todo absolutamente revuelto, pero el entrenador y Butachi sí que lo tienen todo controlado, así que vamos a intentar no meternos en medio. Aquí tenemos a Arkady que va a ir conmigo. Frankie, calma y disfruta del espectáculo, que no sabes lo que te viene. Vas a disfrutar mucho. Sí, sí, va a estar bien. Ya te lo digo. Ahí uña y carne toda la Una noche. experiencia brutal vas a tener. Sí, no señor. solo el que corre, sino el que mira. Estamos también con Nicky, que es nuestro jefe aquí en Europa. Nicky, 5 minutos y salimos. ¿Estás nervioso tú también o no? Sí, bueno, normal que estoy también un poco nervioso, Sí. pero bueno, primero tenemos que disfrutar y después mirar por los resultados, ¿no? Exacto, sí, sí. Y bueno, yo creo que Raúl ahora es una forma muy buena, pero también es su primera larga distancia y a ver cómo sería. Exacto. Vamos todos con cautela por ese motivo, pero con muchísima ilusión, así que a ver qué gana más, y la cautela de que es la primera vez o la ilusión de que queremos que esté ahí. Sí. Yo te veo brillo en los ojos. Sí, Eso- bueno, yo eso está confiar bien. mucho en él, Sí. él y nosotros, y yo pienso que somos un bien equipo Sí. juntos y vamos a disfrutar la carrera. Sí, señor. Capo, va a Gracias. salir bien, va a salir bien, Gracias. la verdad. Ah, sí. Para media hora. Normalmente Canal Sol aquí. No, está llamando. Ah, vale. Suerte también, mucha fuerza. Vamos. Venga, a por todas, crack. Venga. Vamos. Va, camaleones, ya estamos en el coche. Dando y marcha atrás. Hemos salido. Raúl va primero con su entrenador. Y aquí vamos. Cayu. Bien, muy tranquilo, estoy muy confiado. Porque lleva un montón de carreras ya a sus espaldas. Y aquí vamos con Nicky y con Weber conduciendo. Rallyman. The Rallyman, Weber King. Huh? Yeah. Now we are going to beat the shadow. Venga, vamos máquina. Ahí lo llevas. Venga. Vale, la carrera está empezando ahora mismo. Son las 6 en punto, así que están arrancando. Y nosotros nos hemos situado más o menos a 1 kilómetro de la salida.
Esta es una de las cosas que molan de estar aquí con el equipo. Hay una buena cola. Ahí está ahí atasco. Y solo los que llevamos la pegatina oficial podemos continuar hasta el avituallamiento. Vale, pues ya estamos ahora aparcados en uno de los parkings habilitados para hacer el primer avituallamiento. Unas de coches de corredores y cada uno preparando lo suyo. Aquí paramos, primer avituallamiento grande como veis y el ambientazo que es la hostia ya. Ahí tenemos la carpa donde van a meterse los élites dentro de un ratito. Bueno, pues fijaos, aquí esta curva la van a tener que hacer los corredores cuando salgan del avituallamiento. Y ya saldrán del pueblo todo por allí. Y nada, mirad cómo está toda la curva ya con gente esperando que para animar. Queda más o menos como una hora. Y aquí están toda ya la gente también en otra zona esperando porque aquí tenemos pantallotes. Qui va passer vers la patinoire. Regardez ce Montjoli comme il est beau là-bas au fond. Plus beau sommet du monde, hein, le Montjoli. Et au tout début, dans les premiers chapitres, mais celui des comptas il est important. Hein. À pas louper un point sur les compagnies, il y a quelqu'un qui va suivre la tête de course, la montée au col du bonhomme, le passage à Notre-Dame de l'Avance qui va être complètement incroyable. Vamos Canales, que tú puedes. Está muy bien. Voy, para que veáis cosas que no se ven en ningún sitio. Estaba grabando ahora mismo a Blondín Girondel, que va segunda en carrera. Se ha parado, no sé qué estaba buscando en la mochila, no lo encuentra y tiene que volver corriendo al avituallamiento que está a 200 metros más atrás. Va, chicos, pues aquí estamos. Ha pasado ya Raúl el primer avituallamiento base de vida y estamos preparando el siguiente. A Courmayeur, vámonos. Llegó el año pasado 2.20, previsión teórica 2.46. 2.40, o sea, no llega a 3. No llega a las 3 horas, previsión teórica, luego tenemos la previsión real. El año pasado ha cambiado esto, ¿no? Peter Engel no iba cuarto, ¿no? No, sí, iba bien. ¿Sí? He entrado cuarto ahora. Sí, iba aquí. Cuarto y Blanchard y Grangier aún no. Calla, cabrón. Arcadi, ¿qué? ¿Cómo vamos? Pues aquí estamos en el túnel del Mont Blanc, que algún día pasaremos. Ojalá. Estamos en la cola del túnel. En la cola Pero muy bien, nos estamos pasando muy bien. Sí, hemos terminado ya de Contamins, ¿no? Hemos Sí, dejado atrás y ahora vamos. a Courmayeur, Bien. al Bolsa de Vida. Ahí Y empieza allí- la carrera, dice. Ahí, kilómetro 80, ya se empieza a ver quién va a ser el gallo bueno y el gallo malo. Muy bien, habrá muchos gallos buenos Sí. todavía, Bueno, pero algún gallo caerá. Van cayendo ya algunos se abandonan aquí. ¿Ya habéis visto, camaleones? 50 pavos para cruzar el túnel del Mont Blanc. ¡Su puta madre! Nos hemos gastado la pasta de la cena en el peaje. Bueno, nivelazo ahora. La paradita que vamos a hacer en Courmayeur para cenar algo, que son casi a las 12, pero bueno, aquí parece que nos van a dar bien de comer.
Estamos entrando en la parte más... Esto a Raúl no lo decimos. Stop secret. Estoy descubriendo lo que nadie te cuenta de Es hora de volver a trabajar. Vamos a dejar la bolsa de vida, esta vez sí, que antes me equivocaba, era avituallamiento. Ahora sí que los corredores cogen en el Courmayeur bolsa de vida, pueden cambiarse de zapatillas y bueno, aquí suelen parar bastante más tiempo. Aquí vamos con el entrenador y con Arkadi. Allez. Piano, perra mi chorro, pero se lo voy a dar. Venga, vamos. Carrera un Raúl, sí señor. Dale. Venga, Carlos, mucha suerte. Te vemos ahí. Bueno, pues camaleones, ahora ya habéis visto, les estamos siguiendo bastante. Ahora estamos ahí en la furgoneta decidiendo si vamos a apoyarle moralmente al siguiente avituallamiento pequeño que está perdido en un pueblo, por ahí por la montaña, animarle psicológicamente, o ya vamos al siguiente avituallamiento gordo. La cosa es calcular si nos da tiempo ir a ese pueblo perdido y luego llegar al siguiente, porque ahora pues eso, son carreteras de montaña, hay 2 horas de distancia de un pueblo a otro y esta gente corre mucho, así que no nos podemos despistar nada. Venga, vamos. Bueno, vamos, no, que no os he dicho cómo va. Ahora mismo va en la posición 15ª, por detrás de Pau Capel y Miguel Heras, por ejemplo. Pau Capel va en la posición número 12 y Miguel Heras en la número 13. Van ahí nuestros 3 corredores españoles. Vamos a considerar a Raúl también. Y ahí van. Primero Jim Wansley, segundo Zach Miller, tercero Peter Engel, con bastante distancia, eso sí, más de media hora con nuestros corredores. Vamos a ver que ahora viene la parte en la que más abandono se producen. Esta es la parte más dura. Ahora van a subir a la parte suiza, al punto más alto de la carrera. Ya llevan mucha tralla en las piernas y la noche pasa factura. Ok, camaleones, amanece un nuevo día en UTMB. Estamos en la Champé y nada, aquí veis el avituallamiento.
Aquí estamos en el kilómetro 127, quedarían solamente 50, pero es un maratón de montaña. Ahora se van a hacer un maratón tremendamente duro. Y bueno, pues Raúl, tenemos noticias de él, de que ha pasado una noche muy complicada, muy dura. Fijaos, pequeños detalles que nos encontramos aquí en el recorrido. Han dejado aquí una piedra pintadita, bien barnizada, apoyada aquí al lado del camino. Supongo que con la intención de sacar la sonrisa a alguno de los corredores que vienen por aquí. Van a hacer el giro aquí al lado de este refugio, y les queda una subida de unos 40 metros de desnivel positivo hasta el refugio de Les Champs, que está ahí arriba. ¡Ale, ale! ¡Vamos, vamos! Very good race. Estamos aquí esperando que pase Raúl, ¿eh, Félix? Sí, a ver si pasa, ya tengo ganas. ¿Cómo lo ves? Han pasado ya los 10 primeros y Bueno. Raúl ahora perdiendo unas pocas posiciones, ¿eh? Bueno, ha perdido unas pocas posiciones, pero todavía queda mucha carrera. Son 42 kilómetros más o menos lo que quedará. Y bueno, su primera UTMB, entonces, independientemente del puesto que quede, aunque gane ahora unas posiciones, será una buena carrera como experiencia para Raúl, eso sin duda. Eso lo hemos hablado mucho, que Sí. es su primera UTMB, entonces esta edición, por supuesto, con muchísima ilusión, pero que es un experimento total, ¿no? Sí. Y es un aprendizaje de cara a futuras Es ediciones. coger experiencia, es muy joven y es su primera gran carrera de esta distancia y es cuestión de coger experiencia y poco a poco hacerse ver, está Eso. claro. Pues nada, a ver si viene por aquí y le damos toda la fuerza posible, ¿eh? ¡Opa, Vamos. Raúl! ¡Vamos! Venga. Y aquí estoy con Weber también. Lo mismo, hemos visto a 10 corredores. What do you think about this? It's normal for the trail running race, and for UTMB it's 170 kilometers longer race, and each details must be perfect. I think the most important is his own feeling, Yeah. and the healthy is more important than the race. So if he cannot eat anything, for the mentality will be really hard. But I think Raw is really fight guys and have really big powers for this race. So we hope he can have a little bit more rest and to recover a little bit in Champex-Lac station. So let's see. Without the finish, nobody knows the result. Okay. Let's give the best happiness for Raw. Yes. Yes. Let's go, Raúl. Frankie, go go. Raw, go. Go, go. Espanyol que està en dignitat, tots han Sí. ¿El Canales? Nada, muy. Quedó muy atrás en el primer avituallamiento. Ya casi se retira. ¿El Canales no está delante? No. No ha hecho nada hoy. Están todos. Aquí va todo el equipo. Sí, que ha remontado mazo en esta subida. Que se quedó súper al principio. Iba con vosotros en el primer avituallamiento, pero ahí paró. Ha Mano. dejado. Las rodillas, por las rodillas. En la playé, ha ido a buscar. Problema en la rodilla. ¡Campeón!
Vamos. Vamos. ¿Qué? Chicos, qué emoción, ya ha llegado Raúl. Pensábamos que venía más atrás y no, el tío es fuerte como una roca, qué bestia. Viene jodido, pero es que si veis las caras de los corredores que van delante, ahora sí que son zombies y les quedan 3000 positivos. Es increíble lo que hace esta gente. Estamos todos alucinados. ¿Cómo lo has visto, Nicky? Sí, es una carrera muy duro por él, porque hace horas no puedo comer nada. Claro. Entonces, bueno. Yo creo que viene más contento porque ha adelantado posiciones en esta subida, ¿eh? Sí, aún tenemos mucha carrera. Sí. Y a ver, pero una posición 13 es Está muy bien. espectacular. Ahí habéis visto pasar a Courtney. Increíble lo que está haciendo, porque en este avituallamiento la mayoría de los corredores paran cuarto de hora o por ahí, sobre todo este grupo que ya va del 8º al 12. Courtney venía detrás, no sé cuánto se habrá adelantado ahí en el avituallamiento, y tiene por delante a una grupeta de 5 o 6 para meterse en el top 10. Y flipante, porque ha tenido que tardar súper poco en el avituallamiento. Vamos a la Raúl. No hay españoles ya, ¿eh? Quedas solo tú. ¿Pudiste comer? No. Luego me cuentan esto. Bebido caldo. Vale, guay. Bien. Vamos, Raúl, vamos, Raúl. ¿Cambiaste zapas ahí? Muy bien, sí señor. Almost accident. Yes. No, Media hora parados aquí. Estamos ya en Trient, llevando las cosas al avituallamiento para Raúl, que nos va a dar, parece, buenas noticias, y parece que les vamos a ver aquí un pelín recuperado, así que estamos otra vez con la sonrisa de oreja a oreja.
Bueno, pues como os decía antes, llegamos al avituallamiento de Trient. Aquí sí que es una auténtica fiesta. Lo tienen súper bien montado tanto para los corredores como para la gente que viene a avituallar. Vamos a ver, enseñar un poquito. Ahí tenemos a Fabrizio preparándolo todo para hacer un pit stop. Aún así Raúl tiene que comer ahora. Todavía ha comido muy poco en muchas horas, tiene que comer y conseguir energías que todavía queda carrera. Lo dicho, le estamos viendo recuperándose poco a poco. Ya el momento más duro parece que ha pasado. No podemos cantar victoria, pero seguimos contentos, seguimos contentos. Bueno, pues rápidamente nos hemos venido al siguiente avituallamiento, a Bayorthin. También un sitio espectacular. Luego os enseñaré ahí atrás la que tienen montada en la estación de esquí de aquí. Tenemos ahí un río precioso porque van a pasar ahora. Y nada, esperando a Raúl para grabarle un poquito en la entrada del avituallamiento y darle ahí un poquito más de fuerza, que ya de aquí a meta son 20 kilómetros más o menos. Very good, man. You are the best. Està ple, necessites? Han sortit dos ara que estan tocats, no han parat aquí ni mitja hora, com ho vas? O sigui que tothom va pel mateix estiu, eh? Vamos, crack.
estàs? Creus que tindràs una bona pujada? Has fotut un màster de UTM. Vinga, ànim, Sac. Venga, camaleones, última vez que nos vamos a cruzar con Raúl. Le queda la última subida que empieza en ese senderito. Sube 6 kilómetros y luego baja 8 a meta. Y allí ya la esperamos todo el equipo con los brazos abiertos porque se está marcando un carrerón. Ahora mismo top 20, va 18, 17, por ahí. Vamos a apoyarle por última vez. Vamos, maquinón. Ole, ole, ole. Qué huevazos, macho. Sí, señor. Bueno, ¿qué, David? ¿David? Bueno, ¿qué, Arcadi? ¿Cómo lo has visto? Uf, estamos destrozados, pero muy contentos. Porque nos ha hecho disfrutar mucho, gozar mucho, sufrir mucho. Y ha habido horas de mucha tensión, pero lo ha conseguido. Va a ser finisher en top 20. Su primera edición, no se puede pedir más. ¿Tú cómo te encuentras? Bueno, sí, sí, es verdad que ya estás cansado de ir a un avituallamiento a otro, de verle pasar una y otra vez. Estamos de bajón, sí, pero sí. hay que ir a la meta porque hay que hacerle la ola a este hombre ahora. Claro, eso es lo que estamos viendo todos, que lo que ahora porque estamos cansados, pero lo que va a conseguir es impresionante. Así que vamos a ir a meta, ¿verdad? ¡Let's go! ¡Vamos! Bueno, camaleones, ya veis dónde estoy, en Chamonix. Ya estamos aquí esperando a Raúl, que vendrá en 20 minutitos. Ya no me quedan fuerzas para llegar a acompañarle a meta. Venga, va, chavales, va por vosotros, ya que habéis estado ahí hasta el final. Voy a hacer un último sprint viendo a Raúl entrando aquí por las calles de Chamonix y luego me voy a ir a esperarlo en meta a ver si le encuentro. ¡Vamos, máquina! Al final... Before she calls